Nosotros somos el equipo 2, vamos a presentar el tema edema pulmonar agudo. Nuestros integrantes son Mariana Rodríguez, Carla Soriano, Emanuela Reguín, Ángel Zúñiga y su servidora Sabrina Gatica. Tenemos como condición que el edema pulmonar agudo produce una acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales y en los alvéolos de los pulmones, y esto se debe a un aumento de la presión hidrostática de los vasos sanguíneos pulmonares. Esto hace que se lleve el líquido, que se salga de los vasos y se acumule en los tejidos pulmonares. Etiología. Principalmente se va a deber a dos causas. Está el edema pulmonar agudo cardiogénico y el no cardiogénico. Hablando del cardiogénico, se va a deber a una función ventricular anormal que va a dar como consecuencia el aumento de presiones de llenado en el ventrículo izquierdo, que a su vez va a dar un aumento en la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que va a causar que haya un mayor trasudado plasmático en alvéolos que ocupe ese espacio. La principal causa es la insuficiencia cardíaca izquierda, específicamente el infarto agudo de miocardio o cualquier afección al miocardio, como son las miopatías, y los síndromes coronarios, que cada vez en nuestro país recordemos que la incidencia de enfermedades cardiovasculares va en aumento. Por tanto, esta es una de las consecuencias, en este caso pulmonar, pero estrechamente relacionada a estos problemas cardiovasculares. Mientras que los cardiogénicos se dividen en aumento de presiones, el edema pulmonar no cardiogénico se va a deber a un aumento en permeabilidad capilar, que va a incrementar el movimiento de agua, proteínas y sustancias inflamatorias al intersticio y alvéolos. O sea, también va a ocurrir ocupación alveolar, pero no se va a deber a un aumento de presiones, sino a un aumento de permeabilidad. Un ejemplo característico son los síndromes de insuficiencia respiratoria aguda, donde se va a ver un daño alveolar difuso muy grave. Otro ejemplo podría ser los cambios de altitudes graves, los padecimientos neurológicos, el consumo de sustancias, etc. Algunos factores de riesgo para el desarrollo de síndromes de insuficiencia aguda, de respiratoria aguda, son directamente las neumonías, las aspiraciones, la presión por inhalación, las confusiones pulmonares, las vasculitis pulmonares, etc. Y el ahogamiento. También hay formas indirectas como por sepsis, de hecho esa es una muy común, por traumatismo mayor, también muy común, y en general todas estas son, a diferencia del cardiogénico, por aumento de permeabilidad capilar, pero el efecto es el mismo. En ambos casos, el espacio alveolar se va a ocupar de líquido anómalamente. Bueno, ahora seguimos con los signos y síntomas. Para empezar, tenemos que saber que el edema pulmonar va a tener distintos tipos y sus síntomas van a variar según el tipo. Por ejemplo, tenemos que existe el agudo, el crónico y el de grandes altitudes. Para empezar, hablemos sobre el edema pulmonar repentino o agudo. Tenemos que sus síntomas van a ser una disnea o falta excesiva del aire, y esta se va a agravar con el ejercicio o al momento de acostarse. Van a tener una sensación de asfixia y van a sentir que van a empeorar o que no pueden respirar al momento de acostarse. Van a presentar una tos que puede presentar un esputo espumoso, así como también puede presentar sangre. Tenemos que sus latidos del corazón van a ser irregulares y rápidos, es decir, van a tener palpitaciones, ansiedad, agitación, o van a sentir una ansiedad tal que sienten que algo malo está a punto de suceder. Va a presentar una piel fría y húmeda, así como también un silbido del pecho o jadeos a respirar. Bueno, siguiendo con el edema pulmonar a largo plazo o crónico, tenemos que al despertar por la noche va a presentar una tos, o principalmente se van a despertar por la tos. Van a tener una dificultad para respirar y esta se puede aliviar al momento de sentarse. Tenemos que va a tener una dificultad para respirar, principalmente cuando se hace actividad o, como había mencionado anteriormente, al momento de acostarse. Principalmente van a presentar fatiga, van a sentir una falta de aire o una falta de aire mayor a lo que se sentía anteriormente, y van a presentar disnea principalmente cuando se hace actividad física. Tenemos que se va a presentar una tos nueva o una tos que va a empeorar. Va a haber un aumento rápido de peso, así como también una hinchazón de las piernas, los pies y silbido en el pecho. Bueno, finalmente tenemos los signos y síntomas del edema pulmonar de gran altitud o EPGA, y tenemos que principalmente se va a presentar en adultos y niños que viajan a un lugar de gran altitud
o hacia personas que van a hacer ejercicio en grandes altitudes. El primer síntoma o el principal síntoma va a ser el dolor de cabeza. Van a presentar una falta de aire al realizar las actividades y pues van a tener una falta de aire mayor al hacer ejercicio y tenemos que va a haber una imposibilidad de hacer tanto ejercicio como antes. Va a haber una tos seca al principio y posteriormente se puede presentar lo que es el esputo espumoso y puede ser color rosado o que presente sangre. También va a presentar taquicardia y palpitaciones, latidos muy rápidos, va a tener debilidad, dolor en el pecho y febrícula. Y ahora, pasando al diagnóstico, tenemos que primero que nada los problemas para respirar deben diagnosticarse y tratarse de inmediato. Este diagnóstico se puede dar primero que nada por los síntomas y los resultados de un examen físico y determinadas pruebas. Algunas de estas pruebas determinadas son las siguientes, como las que se ven en la diapositiva. Primero tenemos la radiografía de tórax, la cual puede confirmar el diagnóstico de edema pulmonar y descartar otras causas posibles de la falta de aire. Después tenemos la tomografía computarizada de tórax. Esta ofrece más detalles sobre la afección de los pulmones y puede ayudar al proveedor de la atención médica a diagnosticar o descartar un edema pulmonar. También tenemos la oximetría de pulso. Esta se conecta a un sensor en un dedo de la mano, como se ve en la imagen, o en la oreja, y utiliza la luz para determinar la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Tenemos también los análisis de gases en la sangre arterial, el cual mide la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que hay en la sangre. Posteriormente tenemos el análisis del péptido natriurético tipo B en sangre, el cual este aumento puede ser una indicación de enfermedad cardíaca. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que hay otros análisis de sangre, los cuales pueden ser un hemograma completo, un panel metabólico para verificar la función renal y el análisis de las funciones de la tiroides. También tenemos el electrocardiograma, el cual es una prueba indolora que detecta y registra el ritmo y la intensidad de las señales del corazón, utilizando pequeños electrodos que se adhieren al pecho o a veces a los brazos y las piernas. Y este electrocardiograma nos puede mostrar signos de engrosamiento de las paredes del corazón o de un ataque cardíaco. Pasamos ahora al ecocardiograma, el cual utiliza ondas sonoras o una ecografía para crear imágenes del corazón mientras late. Esto nos sirve para identificar áreas con flujo sanguíneo deficiente, problemas en una válvula cardíaca y músculo cardíaco que no está funcionando correctamente. Eso nos puede ayudar a diagnosticar la presencia de líquido alrededor del corazón, también conocido como derrame pericárdico. También sigue el cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria. Estas se hacen en casos de que las pruebas anteriores no nos indiquen la causa del edema pulmonar o si también tienes dolor de pecho. En el cateterismo se introduce el catéter a un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle o en la muñeca, y se guía hasta llegar al corazón. Un tinte fluye a través del catéter hacia las arterias del corazón. La sustancia de contraste ayuda a que las arterias aparezcan más claramente en las imágenes de rayos X y de video. Y finalmente tenemos la ecografía de pulmones, la cual es una prueba indolora que utiliza ondas sonoras para medir la circulación de la sangre a través de los pulmones. Esta puede mostrarse rápidamente signos de acumulación de líquido y derrames pleurales, que es lo que estamos buscando. Pasando ahora al tratamiento, tenemos que primero que nada el primer tratamiento debe ser el oxígeno, el cual el proveedor de atención médica controla normalmente el nivel de oxígeno. Esta puede ser necesaria la asistencia respiratoria mediante un equipo, el cual puede ser un respirador mecánico o un equipo que proporciona presión positiva de aire en las vías respiratorias. Esto también es según la gravedad y el motivo de tu edema pulmonar. Se puede incluir alguno de los siguientes medicamentos que vienen en la siguiente diapositiva. De estos tenemos los diuréticos, el cual por ejemplo uno sería la furosemida, que disminuye la presión que genera el exceso de líquidos en el corazón y los pulmones. También tenemos medicamentos para la presión arterial. Estos nos ayudan a manejar la presión arterial alta o baja que puede ocurrir cuando se tiene un edema pulmonar. El médico también puede recetar medicamentos que reduzcan la presión del corazón, como la nitroglicerina o el nitroprusiato. Pasamos a los inotrópicos.
Este tipo de medicamentos se administran por vía intravenosa a personas que están en el hospital con insuficiencia cardíaca grave. Los inotrópicos también mejoran la función de bombeo del corazón y mantienen la presión arterial. Y tenemos también la morfina, el cual puede tomarse por vía oral o administrarse por vía intravenosa para aliviar la falta de aire y la ansiedad. También es importante mencionar que es importante diagnosticar y tratar cualquier problema del sistema nervioso o causa de insuficiencia cardíaca si es posible diagnosticarlo. Ahora pasamos al tratamiento de edema pulmonar de las alturas. Y al igual que el anterior, lo primero que se tiene que hacer es el oxígeno como primer tratamiento. Y además, en esos casos, aparte de lo anteriormente mencionado, tenemos que se tiene que descender de inmediato hacia una elevación inferior, pues las personas que están a una gran altura tienen síntomas leves de edema pulmonar a las alturas. Descender de entre unos 3.000 a 1.000 metros tan rápido como sea posible puede resultar de una gran ayuda. También es importante los medicamentos, ya que por ejemplo algunos alpinistas se toman medicamentos recetados como la acetazolamida o la nifedipina para ayudar a tratar o prevenir síntomas del edema pulmonar de las alturas. Para prevenir eso también comienzan a tomar el medicamento un día antes de continuar ascendiendo. Y finalmente tenemos como última recomendación el dejar de hacer ejercicio y mantener el calor corporal, ya que el edema pulmonar puede empeorar con la actividad física y el frío. La mayoría de las veces, el diagnóstico del edema agudo pulmonar se logra con una buena anamnesis y examen físico. Esto también es asociado a una radiografía de tórax. Los principales diagnósticos diferenciales son síndrome de distrés respiratorio del adulto. Este consiste en que los alvéolos no pueden permanecer abiertos debido a la falta o producción insuficiente de surfactante. Neumonía. Es una infección que afecta a uno o ambos pulmones, causando que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Crisis de asma bronquial. Se producen cuando las vías respiratorias se ponen tumefactas y se estrechan, lo que dificulta la respiración. EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, descompensada. El EPOC es una enfermedad pulmonar común que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios. Descompensada se refiere a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se agrava y evoluciona rápidamente. Derrame pleural. Acumulación anormal y excesiva de líquido que se filtra hacia el espacio pleural. Tromboembolismo pulmonar. Coágulo de sangre que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo a los pulmones. Sabemos que el diagnóstico clínico es en base a la sintomatología aguda. Se presenta tos, disnea aguda y ortopnea, junto con signos de insuficiencia cardíaca. Las pruebas de laboratorio, como las enzimas cardíacas, la historia clínica para descartar crepitantes húmedos y secos, así como los estudios complementarios como la radiografía de tórax y los electrocardiogramas, van a permitir el diagnóstico diferencial, evaluar las causas del edema agudo pulmonar, clasificarlo y así poder orientar el tratamiento. Muchas gracias por prestar atención en el video de hoy. Esperamos que lo hayan entendido y si tienen dudas, pregúntenle al doctor. Aquí presentamos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.